una presentación del libro Flores del Desierto, cuyo autor es Juan Carlos Zamora Jiménez. Nace en Tijuana en 1995, es licenciado en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la Universidad Autónoma de Baja California. Cursó diplomado en creación literaria y coordinado por el Instituto Nacional de Bellas Artes en 2014 y 2016. Fue reconocido con mención honorífica por su trabajo Por mi raza hablará la mujer, desafíos artísticos y culturales de la mujer en el siglo XXI, como parte del concurso de ensayo universitario Rosario Castellanos, organizado por el Senado de la República en el 2015. Es un trabajo original, no existe un estudio anterior sobre un grupo generacional de poesía en Baja California. Sí existen los trabajos del profesor Humberto Félix Berumen, pero son trabajos panorámicos sobre el desarrollo en general como de la literatura o sobre algunos autores específicos. Hasta el año pasado el profesor presentó un trabajo sobre poesía, pero en el tiempo que Juan Carlos hizo su tesis había un vacío, ¿no? Y está también el trabajo de Gabriel Trujillo Muñoz, Un camino de hallazgos, que es el texto que tiene mayor alcance pues, como histórico, donde define a la generación, define Gabriel Trujillo por generaciones de poesía, y luego el trabajo de Luis Cortés Vargalloa, que también es panorámico, pero el de Juan Carlos tiene todavía, porque lo pueden ver, está accesible en el catálogo de la Secretaría de Cultura, este acercamiento profundo a los rasgos que identifican a una generación, ¿verdad? Y realizado pues con un rigor metodológico. Esto fundamental, si no tuviéramos, o sumando, mejor dicho, a estas historias generales, ¿no? Panorámicas de las que bien hablaban aquí, que nos dan visos de lo que ha sido la historia de esta literatura, si sumamos a esas contribuciones textos como el de la propia Elizabeth para entender un periodo de la década de los 40, 50, 60, y sumando el trabajo de Juan Carlos, que también nos da visos pues, de todo un fenómeno cultural de la década de los 60 y 70, bien podríamos tener como una fotografía muy viva, muy estimulante de ese momento, ¿no? Yo creo que es un trabajo en todo caso que viene a darnos pues pistas de cómo se teje, cómo se cocina la literatura, pero también la cultura en un sentido integral, y cómo esto nos va dando también fe de los cambios que va mostrando la propia sociedad mexicana, particularmente la sociedad de nuestra región. En Las Flores del Desierto lo desglosé un poquito. ¿Qué nos podemos topar con la antología de 7 poetas jóvenes? Bueno, que como ya lo dimos, es un acercamiento a la poesía contemporánea, cosa que no se venía dando a razón de que, bueno, gran parte de los escritores bajacalifornianos de la etapa de los 40, 50, 60 escribían en respuesta a otras necesidades culturales y sociales que se venían dando en la región. ¿A qué me refiero con esto? A la búsqueda de una identidad bajacaliforniana derivado de diversos movimientos, entre los cuales pues destacamos la Constitución de Baja California como entidad federativa, y que bueno, ese grupo de poetas mayores, a los de esta generación, pues escribieron sus textos en torno a estas temáticas, ¿no? Y bueno, usando formas quizá que ya no se venían que ya no se venían usando con frecuencia, y que pues denotaba ahí cierto carácter asincrónico, ¿no? En esa parte. ¿Cómo qué cosas? Bueno, dejar de lado como valor intrínseco del poema el verso medido o el verso rimado, y en el fondo, bueno, pues la ausencia justamente de estas temáticas en torno a la identidad bajacaliforniana. Esta pequeña investigación pues pudiese ser el detonante para sacar más cosas. Era lo que estuvimos platicando Elizabeth en estos días, ¿no? Por ejemplo, hablar del periodo modernista en Baja California, ¿no? El postmodernista, en fin, ¿no? La escritura de mujeres de este periodo. Hay muchas temáticas en las cuales podemos indagar, explorar. Esa presentación nos pueda permitir tomarlo en cuenta
para futuros trabajos, ¿no? Y nada, pues me queda más que agradecerles a los presentadores, agradecerles a los organizadores y agradecerles su presencia. Muchísimas gracias.